Amigos de Triple R, muchas gracias de veras por su atención. Auditorio de Chicago, paisanos que viven en la Unión Americana y nos escuchan a través de la radio pública. Un saludo afectuoso desde Zacatecas. Auditorio de B15, del canal 15.1. Muchas gracias por su atención. Platicamos en esta ocasión con don Alejandro Rivera Nieto, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores al Servicio del Estado, el equivalente al SUTSEMOB sin ligaduras oficiales. Es correcto, don Paco. Bienvenido, don Alejandro. Pues siempre agradecido este espacio tan importante para los zacatecanos, que a final de cuentas ustedes también se convierten en un aliado de los trabajadores, porque alzamos y se escuchan las voces de miles de trabajadores zacatecanos que verdaderamente buscan una igualdad, buscan un salario digno para sus familias. Pues en esta ocasión don Alejandro nos tiene una información muy importante. Le acaban de, la Suprema Corte le dio el reconocimiento oficial al sindicato. Es correcto, don Paco, y hay una resolución del colegiado del federal en donde nuevamente ratifica lo que en un momento el juzgado de distrito nos amparó la justicia federal, y que en un momento determinado hubo un juego entre el Centro de Conciliación y el primer juzgado distrito federal, en donde sí me daban todos los elementos, inclusive invalidaron 2 artículos de la propia ley del servicio civil porque son inconstitucionales para dar una libre asociación, que es el sindicato. En ese sentido, mandan el recurso, mete un recurso mañosamente el Congreso del Estado pidiendo una revisión sobre esa situación cuando no tiene nada que ver. Y se lo aceptan y el juzgado de distrito lo manda al colegiado, al segundo, para su revisión. Lo desechan, pero me tardaron más de 6-7 meses. Y lo desechan y lo ratifican y le dicen al juzgado de distrito que le diga al Centro de Conciliación que me dé o que entregue el reconocimiento que es el sindicato. Posteriormente ahí hay un refuego, no sé si todavía la mano del Poder Ejecutivo alcance todavía el primer distrito federal, en donde le dice que cumpla y que me dé contestación y que me dé el registro sindical, a lo cual el centro de conciliación dice que no, porque hay un sindicato. Nuevamente le dice el juzgado de distrito que no ha dado cumplimiento y mete otro escrito en donde dice, evade pues esa posición, y el juzgado de distrito dice, ya cumplió. Entonces, pues hay una contradicción importante en el primer juzgado de distrito federal, en donde básicamente, pues yo meto una queja y lo vuelven a enviar al colegiado para su revisión, quejándome de la interpretación que ya era más que evidente, que era justa para la libre asociación del sindicato. La manda nuevamente al colegiado, cae en el colegiado 2, dice el colegiado 2 que ya no puede conocer, lo manda al colegiado 1 federal y resuelve en menos de un mes y le dice y le ratifica que no hay impedimento al juzgado de distrito para efecto, pues, de que le requiera al Centro de Conciliación y de cumplimiento para que entregue ese registro sindical, que equivale a la toma nota. A la toma de nota. La nueva ley de asociación sindical permitía la libre afiliación de los trabajadores siempre y cuando cumplieran con un número. ¿Cuántos trabajadores tiene el sindicato independiente? La Ley Federal del Trabajo estipula que tienen que ser 21 trabajadores. 21. En la Ley del Servicio Civil dice que son 100. Todavía le observó el Poder Judicial de la Federación al Centro de Conciliación que, con independencia de que tuvieran los 100 trabajadores, se podría dar el registro sindical. Ok. Yo metí alrededor de 300 trabajadores para completar, porque si no va a ser un bonche de información que tenemos que interponer ante el Centro de Conciliación. Y ahorita actualmente estamos sobre los 3,000 trabajadores. 3,000 trabajadores. En ese sentido, don Paco, pues básicamente ya es un trabajo que se ha venido haciendo ya de años, se ha venido acompañando a los trabajadores
y se han sumado varios municipios. Y eso es un referente, pues, de que hay una representación y que nosotros asumimos como tal esa representación de los derechos laborales de los compañeros de municipios y de gobierno del estado. Entonces, en ese sentido, don Paco, quiero reiterarle y decirle que el hecho de que tengamos otro sindicato es porque no representa. Yo antes pertenecía al SUBCEMOP y yo me salí porque no representaba mis derechos. Y de ahí viene, usted se acordará que alzo la mano para decir, se nos está quitando el ISR que nos, de una otra manera, pues el gobierno no lo recuperaba. Sufrimos un descalabro de 10 años de prestaciones de servicios de los trabajadores porque no se hizo una defensa. A raíz de eso me despidieron. A raíz de eso estoy convencido de empezar a dar la lucha y a empezar a crear otra condición, otra alternativa para los trabajadores para defender sus derechos y que encaminados y organizados podemos hacer muchas cosas. ¿Cuál es en esencia, cuál es la diferencia entre SUBCEMOP, el sindicato, y el CITES? La diferencia entre las dos corrientes es de que un sindicato, así como los principios o estatutos de los partidos políticos, establecen como objetivo y vienen de un antecedente de la Revolución Mexicana. De ahí emanaron la Constitución, de ahí emanaron los acuerdos, la estructura de nuestro México. Precisamente de ahí emana pues el objetivo de un sindicato que precisamente es refrendar esa lucha que se vino haciendo en la Revolución, precisamente para mejorar las condiciones de las familias, precisamente en donde hubo luchas en donde se erradicó una jornada laboral de 16, 18 horas a una jornada de 8 horas. Se generó que el trabajador tenía que tener descanso. Se generaron muchas situaciones de beneficio, pero ahorita en pleno siglo XXI no se dan. No hay una cultura sindical, no hay una cultura laboral. Y por eso mucha gente no identifica, porque pues, si yo pertenezco al SUBCEMOP, pues están en el confort. Yo le digo mediocridad, porque no avanzan de ahí. Si bien es cierto, les dan aumentos raquíticos y no, de ahí no pasa, ¿sí? Y la gente no lucha, no dice nada, porque tienen temor a que los corran, porque no saben ni siquiera lo que marca un estatuto de un sindicato, que precisamente tenemos derechos y obligaciones como sindicalizados, y eso no lo llevan a cabo los trabajadores. Por eso yo hago una diferencia y es precisamente llevarla a hacer una igualdad y tener un espacio libre de violencia en las áreas de gobierno, estado y municipios que actualmente se siguen llevando en fiscalía, en municipios y en el propio gobierno del estado. El sindicato, el SUBCEMOP, negocia como tendrá que hacerlo el CITES con gobierno del estado, por ejemplo, el aumento salarial. Pero ¿habrá diferencias que ustedes logren un aumento mayor a los del SUBCEMOP? Bueno, ahí tenemos que tener la capacidad de propuesta, conocer el presupuesto, conocer las leyes, precisamente para de ahí partir y dar una alternativa de un aumento sustantivo para los trabajadores. Un ejemplo claro, ahorita hay una desigualdad en cuestión de prestaciones. Hay un trabajador que no es sindicalizado, hay un trabajador que es sindicalizado, y el trabajador no sindicalizado no percibe la total de prestaciones que recibe un sindicalizado. Entonces, de ahí va a venir el beneficio en cascada, don Paco. Porque si esta persona gana 3,000 y esta persona gana 2,000 pesos o 2,300, va a tener un incremento de 700 pesos de facto, porque un principio constitucional es de que si hay dos sindicatos, el que ahorita está negociando tiene que impactar al sindicato menor. Que yo más o menos creo que en 3 meses estemos ya muy fortalecidos y tengamos ahora sí la mano para negociar y emplazar a huelga al gobierno del estado si no cumple con las expectativas y necesidades de los trabajadores. Pero ya le entregaron la toma de nota, ya tiene el reconocimiento del gobierno del estado, de los municipios. El gobierno del estado, el reconocimiento del sindicato ya es un hecho porque ya es un pronunciamiento de la Suprema Corte de los distritos y del Poder Judicial de la Federación. Ya nada más estamos esperando la formalidad, don Paco, en donde ya el Centro de Conciliación
básicamente nos entrega ese documento en donde dice que ya está el registro sindical del sindicato independiente, y eso a su vez se estará notificando a gobierno, el estado y a municipios para que ellos ya estén en el conocimiento de reconocer la asociación que es el Sindicato Independiente de Trabajadores del Estado de Zacatecas. Y si yo soy afiliado al Tzutzemok, tengo 20 años trabajando y soy afiliado al Tzutzemok, porque cuando es uno trabajador, pues hay que afiliarse obligatoriamente al sindicato. ¿Qué hago para pasarme al CITES? Ahorita, pues básicamente es la libre sindicalización, el decreto 96 que se aprobó en el Senado hace 2 años y medio, en donde la libre sindicalización y la libre, pues ahora sí, la libertad que tiene el trabajador para adherirse a quien sí represente sus derechos, a quien sí pelee por un salario justo, a quien sí mejore sus condiciones de trabajo, siempre y cuando que vaya acompañado de una serie de situaciones que empoderemos al trabajador. Pero claro que es nada más la voluntad del trabajador. Con eso es todo. Y bueno, muchos trabajadores dirán, ¿perderemos lo que ya tenemos? No, claro que no, porque es una prestación que otorga la parte patronal y no la otorga un sindicato. Entonces, bajo ese contexto, pues yo ya tengo varios trabajadores del sindicato adheridos al sindicato independiente en una lucha que hemos venido dando en conjunto y que definitivamente están convencidos de que tenemos que dar esa lucha para la dignificación de nuestras familias. Es algo similar a la Afore. Uno tiene su Afore, su ahorro en un banco, y hay mejores condiciones en otro banco, simplemente avisa uno, me quiero cambiar, y se cambia uno automáticamente. En esta cuestión de la sindicalización, yo soy trabajador, pues, lo único que tengo que hacer es, me quiero pasar acá, y ya. Es correcto. Bueno, usted, la alternativa, la propuesta que tiene que tener para que el trabajador tenga un salario digno, precisamente es meterlo a una cultura sindical y una cultura laboral. De ahí se pueden emanar en base a los recursos que llegan al Estado, en base a los recursos y al trabajo que genera el Estado, poder potencializar el desarrollo tanto profesional como económico de los trabajadores. Y le voy a dar un ejemplo, don Paco. Hay un trabajador, en la ley del servicio civil del Estado de Zacatecas, hay un sistema de escalafón, don Paco. Ese sistema de escalafón jamás, desde que nació esa ley del servicio civil, jamás desde que fue creado el sindicato charro, lo han echado a andar. Ese es un motor precisamente para beneficiar a muchos trabajadores, porque hay muchos trabajadores que tienen una carrera burocrática, hay muchos trabajadores que tienen una carrera judicial y no les dan la oportunidad de ser jefes de departamento, de tener un mejor salario, de tener las mismas prestaciones que tienen otros trabajadores. Entonces, de ahí de facto, pues básicamente estamos hablando de un derecho de justicia social, don Paco. Y eso es lo que verdaderamente tenemos que llevar a ese escenario de potencializar a los trabajadores, de empoderarlos para que ellos tengan la certeza de que pueden tener crecimiento. Entonces, le voy a dar un ejemplo, don Paco, pues sí, en el Seguro Social. Hay una carrera en donde ellos siguen preparándose y hay un estímulo que les siguen dando. A ver, usted ya estudió, no sé, la licenciatura, pues ya va a tener un salario mejor. Usted ya estudió la maestría, va a tener un salario mejor. Entonces va incrementándose pues esa base económica para los trabajadores y que a final de cuentas se ha dejado de hacer acá en el gobierno del estado y en municipios. Entonces hay mucha propuesta por parte del sindicato independiente precisamente para potencializar y también autodeterminar varias situaciones y no depender de un Infonavit, no depender de un ISTESAC, porque nosotros podemos crear esas condiciones para los trabajadores que en muchos municipios no tienen acceso a Infonavit. Y es también donde estaremos fortaleciendo a miles de trabajadores que tengan una seguridad social garantizada como es vivienda y a una pensión digna. Hay que dejar algo, creo que es importante dejar claro que el sindicato independiente no es enemigo del gobierno, porque como que se le ve como adversario irreconciliable del gobernador, de los gobiernos, y no de ahora, de hace mucho tiempo, ¿no? Como que lo ven feo. No es, el sindicato independiente no es enemigo del patrón.
¿Es correcto? Es correcta su apreciación. Nosotros no tenemos enemigos, al contrario, tenemos un patrón que tiene que mejorar las condiciones porque lo dice la ley, porque lo dice una canasta básica, porque lo dice la necesidad de los trabajadores. Al contrario, sabemos pues que si nosotros empezamos a dar una igualdad de condiciones, que en este momento hay una disparidad en el gobierno del estado y en municipios, pues es lo que les va a impactar en el presupuesto. Entonces eso es a lo mejor el conflicto de intereses que tiene el gobierno del estado, que no deja operar al sindicato charro actual, a que no diga nada, a que no proponga nada en favor de los trabajadores, porque todo esto representa dinero, don Paco. Y en ese sentido, no tenemos gobiernos progresistas en donde efectivamente den la pauta para generar una mejor condición para los trabajadores. Le pongo un ejemplo sencillo, el hostigamiento laboral. Pues hay diputados y diputadas actualmente que no hacen nada por eso, no hay una reforma. Nosotros hemos ido al legislativo a hacer esa propuesta en lo local y no han hecho absolutamente nada. A ellos les interesa nada más estar en una posición política y ahí se acabó su trabajo. Mas, sin embargo, hemos ido también al Poder Judicial al Congreso de la Unión, también hace esa propuesta en cuestión de seguridad social para los trabajadores y también no ha habido mucho eco. Entonces tenemos que los trabajadores también incidir en los poderes legislativos a efecto pues de que hagan su trabajo y también ir fortaleciendo y ir modificando la ley en favor de los trabajadores. Vuelvo a reiterarlo, el sindicato no es un sindicato de pelea, es un sindicato de lucha para imperar una justicia social y condiciones dignas para sus familias, para evitar tanta descomposición social en Zacatecas. No es un sindicato enemigo del patrón, pero tampoco es un agachón que diga tú firmas aquí y te vamos a dar 5% de aumento, tú te vas a llevar una lana por debajo de la mesa y les dices a los trabajadores que tienen un patrón a todo dar. Es correcto, don Paco, tenemos que evitar esas malas prácticas que han ensuciado el trabajo de muchos sindicatos. Hablemos de los sindicatos ad hoc ahorita con el gobierno del estado, que los tienen o los mantienen inactivos y que obedecen pues a una voz que es el gobernador del gobierno del estado. Entonces ya se acaban esos tiempos, necesitamos ir por esa libertad que tenemos los trabajadores de exigir lo justo y de exigir precisamente que en el lugar que esté un amigo del gobernador en un puesto, que ya hay muchos trabajadores que han hecho una carrera burocrática, pues que se les dé la oportunidad a los trabajadores. Es lo que estamos pidiendo, que haya una igualdad y que también evitemos pues ahorita el acoso laboral. El ejemplo que le voy a poner, hay un acoso laboral enorme en gobierno del estado, en fiscalía, una institución en donde básicamente imparten justicia, no les imparte justicia, tenían 7 años sin un aumento salarial. En base al movimiento que se hizo, don Paco, fue el reflejo de la unidad de los trabajadores y se dieron cuenta que uno de los trabajadores se quitó un fiscal y se consiguió el aumento salarial del 12 al 30% el 15 de enero con el esfuerzo de los trabajadores acompañados del sindicato independiente. Ese ejercicio también lo podemos hacer en el gobierno del estado. Si no está la expectativa y no brinda las condiciones para los trabajadores de un salario justo, apegado a una inflación nacional y a una canasta básica, pues estamos en la condición de ir a un juicio político en contra del gobernador porque no está respetando las garantías individuales de miles de los trabajadores zacatecanos. Bueno, pues ya ve que don Alejandro no es enemigo, pero trae, tampoco se limita a decir las cosas como son. Y lo que viene establecido en la ley, anteriormente fueron a conmemorar el 5 de febrero, a conmemorar la Constitución, la creación de la Constitución de 1917. Y bueno, la Constitución muy clara es que se cumpla la ley, que se cumpla un Estado de Derecho y eso es lo que les puede más. Lo que está a nuestro lado es la aplicación de la ley, es la ley en nuestras manos que la tenemos que llevar al escenario en donde el gobernador tenga un Estado de Derecho y cumplirla. Si no la cumple, pues estaremos pues en un conflicto los trabajadores con un gobierno que no está a la altura
de las necesidades de los trabajadores zacatecanos. Don Alejandro, muchas gracias. Le agradezco mucho su tiempo, su franqueza y que nos haya traído esta noticia de que ya hay un sindicato independiente con reconocimiento oficial. Muchas gracias. Agradezco mucho su invitación, Paco. Le deseo a la gente que seguimos trabajando y que ya ahorita, en estos minutos, horas de que ya se va a conocer esta noticia por conducto de usted, pues básicamente he recibido ya llamadas de municipios, de trabajadores del gobierno del estado que piensan emigrar de un sindicato fallido a un sindicato que representa y que hace suya la lucha. Le agradezco mucho su tiempo y a ustedes muchas gracias por su atención. Nos veremos en la próxima.